Cambiar de tema. Estábamos hablando de la lamentable cifra de feminicidios al día de hoy, 7 de enero. Pero no solamente hablamos de feminicidios, que finalmente es cuando un hecho termina ultimando a una mujer, y en otros casos también ha matado a los niños, a los hijos que son también testigos de esa persona, sino que también hablamos de la tentativa, que en muchos casos es solamente el preámbulo a la muerte de la víctima. Para esto estamos ya en compañía de Cristian Oscar Díaz, abogado, ex fiscal provincial, para que nos hable de este tema y nos dé su punto de vista a partir de su experiencia, y también porque vemos casos como en el de Huancayo, donde la víctima no quería denunciar. Y finalmente se ha atrapado a este personaje. Entendemos por qué hay una iniciativa de la Fiscalía a tomar esta noticia criminal y ejercer su función pública. ¿Qué tal? Bienvenido. Correcto. Gracias. Yo quiero precisar, ¿verdad? Y antes de poner en contexto a las personas, esto que ocurrió en Huancayo fueron imágenes que justamente estábamos mostrándoles. Usted seguramente las ha visto, donde la mujer es arrastrada incluso, y el sujeto termina pues llevándosela. Ahí vemos en imágenes cómo la golpea una y otra vez. Bueno, finalmente ella se termina siguiendo con él. Vemos que hay otra persona que está allí seguramente tratando de evitar que algo más suceda, y luego él la arrastra. ¿Qué es lo que luego sucede? Y vemos en otras imágenes cómo la lleva de los pelos. Cualquiera en su sano juicio pensaría que allí debe acabar una relación y debe tomar las medidas que son de denunciar a la persona. Ahora, eso no es lo único. También tenemos el caso de la joven que denunció por Twitter a un sujeto masturbándose. Y aunque suene muy alejado, este es un primer acto lesivo contra la mujer, pero en el caso contrario también contra un niño, contra una niña. Y es un acto, pues, en realidad que no debe tolerarse en público. Estamos hablando de falta al orden público, ¿verdad? O sea, varios delitos en conjunto, por favor. Correcto, gracias. Gracias por la invitación y permítanme explicarle. Como usted bien dijo, existe un grado máximo de violencia llamado feminicidio. Entiéndase la violencia fatal contra la mujer, la violencia de género. Pero como usted bien dice, existen otros tipos de violencia, como la violencia física, que no llega a feminicidio, o como usted acaba de mencionar, la violencia sexual. Por ejemplo, con respecto a la violencia sexual, esta puede ser con penetración y sin penetración. Con respecto a la violencia sin penetración, es el caso segundo que usted ha tratado, donde la víctima es sometida a un acto contra su moral, contra su persona. Es un acto de violencia sexual. Volviendo al tema de Huancayo, todos hemos apreciado las agresiones que sufre una mujer por parte, digamos, de su pareja sentimental. Sí. Pero en realidad esta escena de lesiones no ha sido analizada en todo su contexto. En primer lugar, ¿dónde sucede? ¿En un hotel o en un albergue transitorio? Todo parece que esta mujer ha sido llevado a ese centro en contra de su voluntad. Y como la mujer no se sometió a la voluntad sexual del agresor, recibió las agresiones físicas que vemos. Cogió una botella, este tipo, y le impactó, ¿no?, en el cráneo de la parte agraviada. De manera que este hecho de lesiones físicas tiene un hecho antecedente, que es la violencia sexual. Y muchas veces la violencia sexual, como usted bien dijo, es el primer paso para la violencia física, y entendiendo su máxima expresión, el feminicidio. Ahora, es muy importante hablar de cifras, porque para el año 2019 hemos cerrado con 166 víctimas, con 166 muertes de mujeres. Eso significa que durante el año transcurrido, cada 2 días asesinaban a una mujer. Ahora, hablamos de cifras. 2019, 166 víctimas. 2018, 149 víctimas. ¿Qué significa esto? Va aumentando. Que los esfuerzos por parte del Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de la Mujer, Población Vulnerable, Ministerio de Interior y demás organismos públicos no han dado resultados. La creación del tipo penal feminicidio no ha dado resultados. Y eso, usted en su experiencia como abogado y ex fiscal, realmente la pena no es disuasiva para esos agresores. Bueno, la pena nunca ha sido disuasiva
para mitigar o reprimir Claro. la comisión de un hecho delictivo. Esa es una teoría muy antigua. Exacto, pero hay algunos que todavía van por ese punto y yo le he preguntado a usted porque en realidad también tengo entendido que no hay todavía pruebas de que realmente disminuya el grado de criminalidad a partir de la creación de nuevos delitos y de las sentencias. Entonces esto nos lleva a evaluar qué se está haciendo de forma preventiva, que parece que en realidad el despliegue de los diferentes ministerios no ha sido efectivo, como usted bien señala. Correcto. En realidad, terminando con las cifras Sí. y volviendo al punto que usted ha precisado, por ejemplo, hemos señalado cifras de feminicidio, pero el feminicidio solamente es una modalidad de diversas formas de violencia. La más grave. La digamos. más grave, la fatal. Sin embargo, nos vamos a centralizar en la violencia de género, en sus 4 manifestaciones: física, psicológica, sexual y patrimonial. Para el año 2019, en los centros de emergencia mujer han recibido aproximadamente 12.000, superan las 12.000 denuncias para el 2019, en contraste con el 2018 de 8.000 denuncias. O sea, no solamente el delito de feminicidio va en aumento, sino el contexto de violencia de género contra la mujer también ha ido en aumento notablemente. Doctor Cristian, o también podríamos decir que finalmente esto se hace más visible y la mujer maltratada, porque ahora estamos hablando de esta persona como víctima del delito, se siente de repente con mayor empuje para realizar la denuncia, que probablemente las cifras antes eran casi iguales, pero que ahora se sienten con mayor empoderamiento para poder realizar una denuncia y hacer visible el problema? Es muy importante el acercamiento de las autoridades que se responsabilizan y sancionan los delitos contra la mujer y contra la población vulnerable. Y efectivamente, este acercamiento ha provocado que existan mayor denuncias. La violencia de género y la violencia contra la mujer es de antigua data. Yo tengo una tesis, incluso escribí un artículo al respecto, y sostengo lo siguiente. La violencia de género es una subcultura aceptada en un contexto social. Entiéndase que cuando hablamos de género masculino y hablamos de género femenino. Y la sociedad espera que el género masculino realice ciertos roles y ciertas actividades. Juego de roles, y sí. el sexo femenino al hogar, a la casa. Eso significa que bajo este escenario, el varón se ubica en una posición social superior y la mujer en una posición subordinada. Ahí el detalle, subordinada y anexo al hombre. Hay cambios, por supuesto, la mujer está logrando, se está liberando, hay cambios, está progresando. Cuando la mujer progresa, cuando la mujer se desarrolla en todos los ámbitos, económico, laboral, empresarial, hasta es motivada a sentar denuncias, estos cambios hacen que el varón pierda autoridad. Y cuando el varón pierde autoridad o control sobre la mujer, recurre a la violencia. Se ve amenazado. Exactamente. Entonces, el varón recurre a la violencia para poder otra vez controlar a la mujer. Y lo que hemos visto en Huancayo, cuando la mujer dice no, y no quiere y no le permite el acceso carnal a su agresor, pierde el control sobre la mujer y este recurre a la violencia. Así es. Y cuando hablamos de lo que hizo este sujeto, que evidentemente parece un adulto mayor, si clasificamos por el tema de la edad, contra esta joven, y hay que decirlo así, contra ella, porque ¿qué más buscaba masturbándose en un bus de transporte público frente a una joven? Correcto. Bueno, ¿Cómo entender la mente de así estas es. personas? Lo que hemos visto es un sometimiento a un acto sexual donde la mujer no lo acepta. Ni siquiera es consultada tampoco. Exactamente, es un sometimiento en contra de su voluntad, es un delito. Claro. Es un delito de violencia sexual, repito, sin penetración. ¿Hablamos en este caso de más de un delito? ¿Está yendo contra el orden público también? Contra el orden público, contra la moral, en realidad hay un concurso de delitos. Así es, correcto, ¿verdad? pero no reviste, la sanción no reviste Claro, mayor pero agresividad. en sumatoria puede ser. Exactamente. En Ok. cambio, sí, la violencia sexual en contra de una persona o sexo femenino, sí reviste una Por eso, sanción con mayor gravedad. En este caso, porque el rostro del hombre es muy visible como para que quien lo conozca pueda identificarlo. En una futura apertura de la investigación,
se podría establecer que era el concurso de 2 delitos en este caso. Por supuesto. Pero, de una ojo, pena de más o menos, ¿cuánto estamos hablando en cada uno? En realidad, no reviste una gravedad en la sanción penal con el tema de la exposición de sus genitales, porque en realidad sería una falta, ¿correcto? Ok, entonces todavía no estamos hablando de delitos, porque la gente indignada una dirá, falta contra la moral y buenas costumbres. Que a lo mucho le causará una especie de indemnización de repente. Puede ser una reparación civil y capaz una pena suspendida que deberá cumplir a personarse juzgado mensualmente. Pero en el fondo, vuelvo a repetir, acá hay toda una violencia sexual. Claro. Y no es la única violencia sexual. Por ejemplo, someter a la mujer a ver videos, digamos, eróticos, que no quiere, sí, que no desea, también es violencia sexual. Someterla carnalmente a actos que no desea también es violencia sexual. La trata de personas también es violencia sexual. La violación sexual es una modalidad de esta violencia sexual. Dependiendo de la intensidad o del daño causado, el delincuente será pues sancionado. Usted está estableciendo una serie de circunstancias que me parece que muchos consideran que no son denunciables. Correcto. Pero sí se puede denunciar contra que te obliguen a ver videos, contra que incluso te pidan que te toques, se muestren situaciones que tú no quieras ver, lo que está pasando con esta jovencita. Situaciones obscenas que van contra la moral, contra el decoro, contra la intimidad, contra los valores de la parte agraviada. Ok. Y hay algo importante, porque cuando usted señala y menciona el tema de la violación sexual, es importante que la ciudadanía sepa que esta tiene diferentes formas. Algunos creen que solamente es mediante el uso de los miembros genitales, tanto del hombre como la mujer, pero no es solamente así. Incluso la figura penal establece varias formas en las que se puede dar. Pero como hay personas que desconocen esto, piensan que eso no se denuncia. Por favor, ¿puede explicarles cuándo pueden denunciar cuando hay una violación sexual? Que a veces es uno de los primeros escalones también del feminicidio. Correcto, pero vamos a entender una violación sexual dentro de un contexto familiar. Podría ser una modalidad de violencia, de género. Pero también se puede hacer con objetos. Pero también hay una violación sexual donde ambas partes pues no revisten un vínculo sentimental. Ajá, claro. Ahora, la violación sexual puede ser con penetración por diferentes vías, ¿correcto? Por diferentes vías. Asimismo, esta violación sexual, el tipo penal no exige que el agresor pueda introducir su miembro viril, sino otros objetos análogos. Ok, sí. Y ahí es donde usted hacía la interrogante. Sí. ¿Es válido denunciar la introducción de otros objetos análogos? Y ha habido innumerables casos de sanción por violación sexual, no por penetración, sino por introducción de objetos análogos. Es importante que se establezca de parte de un especialista, porque hay desconocimiento de parte de esto y de repente alguien cree que no. Por último, porque tenemos que cerrar, aunque no haya denuncia, la Fiscalía tiene que ejercer su función punitiva, ¿verdad? De acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, el fiscal provincial es titular de la acción penal pública y de oficio. Muy bien. Y de oficio deberá iniciar los trámites conforme a ley. Muchas gracias, doctor Cristian. A usted. Oscar Díaz, por toda esta información importante para que todos estemos alertas y denunciemos en el momento debido. Usted, abogado penalista y además ex fiscal provincial. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en Exitosa.